Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Uno Radio. Estamos una vez más en un programa donde vamos a tener a profesores y esta vez estudiantes para estar con nosotros. El día de hoy no pueden ver mi cara porque estoy solamente casi como invitado técnico. Vamos a tener aquí al profesor Gerardo López Mateos, junto con nuestro estudiante Sergio Armando Alcázar Calderón. Nos van a hablar de un tema que el profesor ha venido a titular 80 millones de problemas en México. Él nos va a explicar todo este rollo. Y yo espero, la verdad, que lo escuchen con mucha atención porque es interesantísimo. Muy bien, adelante, maestro. Saludos a todos los que de alguna manera comparten, no solamente vernos y escucharnos, sino que hagan un poco, ya no digo mucho, un poco de conciencia. La conciencia de 80 millones de problemas que tenemos en México. Podrán preguntarse, ¿por qué 80 millones de problemas? Porque si vamos a tomar como referencia que México está compuesto por 120 millones de mexicanos, pues vamos a quitar a los pequeños que no tienen la culpa y a los adolescentes que todavía están de infantes a adolescentes, pero de adolescentes a adultos ya vamos a hablar de los 80 millones. Un problema que no podemos negar, por más que nosotros tengamos toda la intención de justificarnos en este sentido, es sobre lo cultural. Lo cultural no solamente significa, no solamente representa la parte que nosotros aprendemos, la que alguien nos enseña. Estamos en esos momentos con un invitado de la Universidad Nacional Obrera, del primer cuatrimestre, del tronco común, donde él en su momento tendrá que decidir qué carrera es la que le va a entrar. Y que bueno, ya que estamos hablando de cultura, no todos tienen la cultura de estudiar. Y si lo tuvieran, es porque los obligan. ¿Quién los obliga? Dicen a veces que papá, a veces mamá, a veces los tíos, a veces los hermanos. Dicen que a veces hay que aprovechar lo que el gobierno nos da gratis. Este es el problema precisamente, que todos los mexicanos, todos lo quieren gratis, nada quieren que les cueste. Es un problema, claro que es un problema. Pero no solamente en el preescolar, no solamente en la primaria, no solamente en la secundaria, no solamente en la preparatoria, bachilleratos o carrera técnica, sino también en las universidades. Soy egresado de universidad pública, no lo niego, pero también me he formado en las universidades privadas. Y hay una diferencia entre una y otra. La cultura que tenemos todos los mexicanos es, queremos que todo nos den, queremos que nos pasen, sin que aprendamos. Queremos de alguna forma tener un título y ser profesionistas, sin tener la preparación, mucho menos las competencias o el desarrollo de estas para estar en otros niveles, con gente de otros países, con otras culturas. Por eso es que hablo de 80 problemas que nosotros tenemos, pero no solamente son los 80 problemas. Todos los días hay medios informativos o de noticias, la gente no nos lee porque no le interesa lo que pasa en este país, tampoco le interesa lo que pasa aquí en el estado de Michoacán, mucho menos en Morelia. La gente se preocupa solamente por comer, por obtener o sacar un ingreso y que pueda cubrir sus principales necesidades. Está más preocupado por pagar una renta, la luz, el agua, el kilo de tortillas y los frijoles, más que por estudiar, más que por saber qué es lo que están haciendo el sistema político o el sistema que gobierna este país y este estado. No solamente son corruptos, son ineptos, no solamente son ineptos, es parte de una cultura que se tiene en este país. Y esto lo estamos viendo de una y de otra forma. Y estos problemas es lo que a veces hace que nosotros caigamos en un estado de conciencia, porque la mayoría está en inconsciente. Pero cada vez que uno comienza a hablar de esos temas o de esa problemática, lo primero que se nos hace no solamente es una crítica, no solamente es algo que se nos cuestiona, sino se nos pregunta, ¿y tú qué haces? Hago lo que tengo que hacer, lo que está en mí, hacia los demás. ¿Y qué hacen los demás? Esperar a ver quién les quiere dar. Pero no quisiera yo solamente hacer monopolio de esta conversación o de este monólogo, porque ya lo reiteré, vean ustedes los errores que nosotros cometemos. Todos cometemos errores y nosotros de esto vamos a aprender. Yo quisiera que en esos momentos, entrándole un poco al tema, el compañero Sergio nos pudiera dar un punto de vista, qué es lo que piensa, qué es lo que opina sobre la cultura. Bueno, más que nada, la verdad usted sí tiene mucha razón en el aspecto de que la mentalidad del mexicano sí, y igual hasta me incluyo, sí, la verdad sí es como que sí queremos todo gratis o irnos a lo fácil, porque sí es muy cierto que cuando nosotros nos vemos presionados o que tenemos mucho que hacer, sí empezamos a como que culpar a otros de ello o a no querer hacer lo que debemos de hacer. Y un simple caso es, pues más que nada la escuela o la universidad. ¿Por qué?
Porque hay muchas ocasiones en las que nos dejen mucha tarea o muchos proyectos para hacer y nosotros decimos, ay no, es mucho, es demasiado, ¿cómo puede ser que el maestro nos deje esto? Si yo fuera maestro yo no lo haría, o sea, X. Pero también eso es muy importante en nuestra formación, ya que el investigar también nos abre las puertas a nuestra autocrítica, ya que hay muchas cosas que sí, la verdad, como que no nos dicen, sean los medios de comunicación, pero a mí sí me ha quedado muy claro de que como que nada más nos dicen lo que quieren que sepamos. Porque ya sea, pues, sí, el internet es muy verídico, pero hay ocasiones en las que te das cuenta de que pasan cosas que tú viste un noticiero, pero no te dijeron. Y eso también, bueno, tiene que ver mucho con esta diversidad porque no sé, como que siento que es mejor que nos tengan, ¿cómo decirlo? Como que nos tengan, pues metidos en, por ejemplo, en programas que piensen por nosotros o que no nos den mucha la crítica, sino ese tipo de entretenimiento. Porque programas culturales la verdad no hay muchos y si hubiera la verdad muchos los consideran aburridos. Parte de esto, de lo que nos acaba de comentar mi compañero estudiante, porque yo también sigo siendo estudiante, porque nunca dejo de seguir estudiando o de ir aprendiendo, de ir investigando. A veces nosotros pensamos que los títulos o que los grados es la máxima herramienta que podemos tener para podernos desarrollar en la vida individual o en la vida social. Es parte de una cultura. Yo todo lo que puedo decir es que simplemente es un aprendizaje más de una formación que nos permite integrar, compartir. Como parte de la cultura, como parte de los 80 problemas que nosotros tenemos, el mexicano es egoísta por naturaleza, pero no solamente es egoísta por naturaleza, es ignorante por naturaleza. Ignorante no significa un calificativo despreciativo, simplemente es ignorar situaciones de las cuales debería de estar interesado. Pero cuando nosotros hablamos de la parte de que alguien debería de ser interesado, es porque a lo mejor se carece de identidad, de nacionalismo, no le tienen amor a su patria, a su nación. A lo mejor están confundidos de que no son de aquí, que no son de allá, que quieren ser mexicanos y al mismo tiempo quieren ser norteamericanos. Por los beneficios a lo mejor, pero también es cierto que nadie quiere ver una realidad que cada uno de nosotros tenemos en este país. Y la realidad que nosotros tenemos en este país son 3 años preescolar, son 6 años de primaria, 9 años, más 3 de secundaria, estamos hablando de 12 años, más 3 de preparatoria son 15 años, y de 3 a 5 años de una carrera son de 18 a 20 años. Estoy hablando 20 años que alguien se supone que ha estado en una continua formándose, educándose, adquiriendo información, aprendizaje, conocimientos, y no es posible que después de 20 años les preguntamos cuestiones básicas o nos preguntamos cuestiones básicas y las desconocemos. Interrogante. Todo mundo cree que el primer presidente constitucional de 1824 en México se llama Guadalupe Victoria. No se llama Guadalupe Victoria, no de hoy el nombre, me gustaría que lo indagaran, quienes tuvieran ese interés en saber y conocer. Bueno, muchos se han preguntado por qué se llama la cuarta transformación. Pues porque no han hecho de manera analítica y cronológica el siguiente comparativo. 1824, 1857, de alguna forma 1917 y una nueva reforma o nuevas reformas constitucionales. Se dice una nueva constitución, pero más que una nueva constitución es aprovechar lo que ya está. Cuarta transformación. Pero nosotros no solamente debemos estar en 4, en 5, en 6 transformaciones como estudiantes. Acabo de mencionarlo. Preescolar, primera transformación. Primaria, segunda transformación. Secundaria, tercera transformación. Preparatoria, cuarta transformación. Y quinta transformación con una carrera universitaria. Vean ustedes, 5 transformaciones. Y de ahí las que siguen. Por lo tanto, estamos hablando de entrada que en esas 5 transformaciones que nosotros tenemos una serie de problemas culturales. No sabemos leer, no sabemos escribir, no sabemos indagar, no sabemos analizar, no sabemos exponer, no sabemos interpretar. Bueno, menos sabemos pensar. ¿Ven ustedes cómo no es un problema del común, de lo que la gente cree o lo que la gente piensa? Es muy complicado. Tan complicado es que uno intenta cambiar las mentalidades o ayudar a que la gente cambie sus mentalidades y prefieren estar en lo que están, porque dicen que son felices, que ellos no quieren conocer más problemas de los que ya están viviendo, que ellos no desean conocer otras realidades. Son problemas. Y si esto nosotros lo multiplicamos por los años que tenemos,
entonces tenemos un referente o tenemos un parámetro del por qué son 80 millones de problemas que nosotros tenemos en este país. ¿Qué problemas tenemos hoy en día aquí en Morelia? Los mismos que podemos tener en la ciudad de Uruapan, en la ciudad de Zitácuaro, pero también los que podemos tener en la ciudad de Toluca, los que podemos tener en el Distrito Federal, en la ciudad de León, en la ciudad de Guadalajara. Todo lo que va a cambiar nada más es llámese lugar o llámese parte del contexto, porque todos de fondo tenemos el mismo problema. ¿Y cuál es el problema? La manera de pensar, la forma de ser, la manera de actuar. ¿Es cultura? Sí. Muchos pudieran decir que la cultura es alguien que es inculto. Bueno, no tanto así. Vamos a decirlo en un término más sencillo. Cultura es todo lo que nosotros podemos aprender de donde sea y para lo que sea. Pero ¿cómo lo voy a utilizar? Este es el problema. No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque nunca se nos ha enseñado esta parte. ¿Por qué nunca se nos ha enseñado? Porque eso no es una función, dicen algunas instituciones educativas, del docente. Dicen que es de la institución de la familia. Pero ¿cómo podemos echarle toda la culpa a la familia cuando el Estado tiene una obligación? ¿Y qué podemos decir del sistema político que administran al Estado para brindar y cubrir las necesidades de este país? Este es otro problema. Pero en ese sentido, me gustaría que diera una muy breve y sencilla opinión el compañero Sergio. Sí, está bien. Bueno, es como alguien decía alguna vez, ser ignorante es igual a ser feliz, porque sí tiene mucha razón, o sea, nosotros como que nos limitamos a nuestro conocimiento o que no queremos saber más allá y nada más somos como que conformistas con lo que tenemos o lo poco que vemos. Un gran ejemplo es que no nos gusta meternos a temas políticos, esto simplemente porque mucha gente dice que, pues que no le tenemos fe o que nos ofrecen más de lo mismo, que realmente no hay la solución. Pero también si lo notamos, no sé si ha sido la mejor de las elecciones al presidente que tenemos actualmente, pero es que el año pasado que fueron las elecciones, casi todos los debates nunca se proponían nada, casi todos eran de, es que tú eres malo o tú eres corrupto, siempre era eso y nosotros al momento de votar era, pues ¿por quién voy a votar? O sea, por el que peor habló de los demás, por el que menos peor hablaron. No fue tanto como si dijeran, yo si soy presidente voy a hacer esto o voy a buscar que México en X cantidad de tiempo baje sus índices, por ejemplo, no sé, de delincuencia o aumente la educación. Casi nadie propuso nada de eso. También ese es un tema, pues sí es importante porque es como de, oye, pues deberían en los debates proponer un poquito más, no nada más de decirme quién es bueno, quién es malo, eso ya será como que autocrítica de cada quien, porque también es importante que la persona que entre y nos gobierne sea alguien justo. En esa parte, yo pienso de manera muy personal, y no significa que todos tengan que pensar como yo, porque eso no es posible, pero lo que sí puedo decir es que a todos los partidos políticos, como parte de la cultura, ya no hay que darles dinero, ni el sistema, ni los contribuyentes, ni las aportaciones, donde todos estamos obligados a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque esto es un mal hábito. ¿Alguien tiene interés en subir al poder político? Que le invierta, pero que ya deje de robarle a la gente, deje de malinvertir y tengamos nosotros que estar manteniendo o tengamos que estar invirtiendo a gente que no sirve para nada. Bueno, no es una cuestión de política, es una cuestión de cultura. No solamente es esto. Alguien que ya fue diputado local, diputado federal, que ya fue candidato a gobernador, que ya fue senador, la pregunta es, ¿acaso son los únicos entre los 80 millones de habitantes que tenemos en este país con esas capacidades? No. Si ustedes en estos momentos alguien me preguntara que si tengo interés en llegar a un puesto de elección pública, si fuera el caso, sería por honorabilidad, es decir, sin percibir ningún sueldo, por hacer alguna aportación social, y si en el primer mes, en el segundo mes yo no doy resultados, yo solito renuncio, porque no sirvo. Pero alguien que está un año, 2, 3, 5, 6 años y repiten una de otra forma, los llamados chapulines, y no sirven, ¿para qué los queremos? El mexicano común no quiere opinar sobre esto, es cultura. Pero no solamente es esto, no le interesa el sistema económico de este país, es cultura. No solamente es esto, no le interesa el sistema educativo, es cultura. No solamente, no le gusta la parte laboral o saber cómo está funcionando este país, es cultura. Todos los problemas que nosotros tenemos se desprenden de la cultura. Por eso, una vez más, yo hablo de 80 millones de problemas en este país tan querido
pero tan utilizado por los abusivos, por aquellos que aprovechan el momento de la ignorancia de la gente, y que de alguna manera lo único que intentamos en las instituciones educativas, en los diferentes niveles, con las diferentes materias, es compartir lo que nosotros podemos en un porcentaje mínimo, pero ayudar a cambiar la manera de pensar. Y esto es parte de la cultura. Yo no pensaba como pienso ahora, hace unos años. Era igual de ignorante como lo sigo siendo, porque yo no puedo decir que conozco, que sé mucho. Sería falso. Mientras yo continúe y mientras yo tenga el interés de seguir indagando, sigo aprendiendo. Entonces, no se acaba ahí la ignorancia. La ignorancia es una permanencia que todos tenemos, al igual que el aprender. Pero el aprender significa lo bueno y lo malo. ¿Pero qué es lo bueno y qué es lo malo? Este país, una vez más, lo único que le interesa a la mayoría de la gente es tener para comer, su kilito de tortillas, qué tomar y dónde les permitan vivir. Porque ya de alguna forma los servicios son tan carísimos, pero tan carísimos, que se los debemos a algunos presidentes que andan por ahí en estos momentos, creo que en algunos países de Europa, porque no quieren estar en una instancia, en esta nacional, porque a lo mejor sienten que en cualquier momento van a ser, dicen ellos, un preso político. Cultura. Por donde nosotros tengamos que tocar algún tema, tiene que ver la cultura. Entonces la cultura no es lo que pensamos o lo que creemos, es algo más. Pero me gustaría que el compañero Sergio diera una breve opinión sobre esto. Ok. Bueno, pues el tema que tocó sí es demasiado importante, porque nuestros líderes actualmente como que se enfocan mucho en la parte económica, pero personal. Bueno, yo así lo veo, porque en muchas transiciones lo más que nos dejan son deudas. Y esas deudas, pues, en teoría nosotros las tenemos que pagar con nuestros propios impuestos. No es como si el siguiente que llegara, o sea, también le dejan una tarea difícil, porque no es como de, yo llego y ya tengo los miles para poder pagar. Es demasiado complicado, la verdad, el que llegue una persona al poder y realmente pueda hacer que nosotros como país seamos o avancemos, porque mucha gente dice es que somos un país tercermundista, y es que sí tiene mucha razón, porque nosotros también somos muy supersticiosos, y eso también es algo que no deberíamos, porque deberíamos decir, oye, pues si paso por abajo una escalera, ¿por qué voy a pensar que se van a venir 7 años de mala suerte? Eso también creo que es parte de nuestra diversidad cultural y algo que también nos caracteriza, y también eso se debe pues en nosotros tener como que esa ignorancia, que como lo digo, o sea, todos la tienen, incluso no nada más porque nosotros estemos aquí hablando de ello, no somos ignorantes, pues también lo somos. Entonces, de alguna manera, pareciera ser que estamos compartiendo que la ignorancia no es el que desconozcamos o el que no tengamos que saber necesariamente algo. Es lo que nos está motivando, nos está obligando a aprender más y más y más. Pues yo quisiera que hubiera una tecnología tan avanzada que se me pudiera transmitir la información, el conocimiento, el aprendizaje de aquellos grandes hombres filósofos de la antigüedad, así como de los grandes estudiantes que tenemos hoy en día. Es decir, en solo unos minutos adquirir lo que cuesta años o siglos de acumular de información. Pero no es posible. Pero lo único que sí, pues sí, como parte de la cultura, es que tenemos todos los días que estar leyendo algo, lo que sea, pero tenemos que leer. Es una manera de ir despertando un poquito más el desarrollo intelectual, porque poco a poco vamos a entrar en una serie de temas que nos comienza a interesar, y que es aquí cuando comenzamos este proceso de cambio cultural. Entonces, la cultura es amplia, es muy cierto sobre el tema, pero también es muy cierto que no podemos dejar de tocar todos los temas que involucran la cultura, porque si estamos hablando de cultura, cambio de cultura, transformación de cultura, o simplemente un grupo cultural, tenemos que conocer de todo. Y entonces yo creo que aislarnos o de alguna forma marginar esta parte no nos ayudaría en mucho. Aquí se habla de pluralidad, se habla de diversidad, se habla de que aquí todos entran en este país, aquí todos caben, aquí hay oportunidad para todos, sí, pero ¿en qué sentido? ¿O hasta dónde? ¿Saben por qué? ¿Ustedes creen que no sea cultura que una gente que trabaja 8 horas, 10 horas, 12 horas, gane 200 o 300 pesos? Cuando un presidente municipal, un gobernador, o un presidente de la república, o un servidor público del primer nivel esté ganando por día promedio sobre 700 o 600 pesos, y no estoy exagerando. ¿Y qué es lo que hacen? Nada. ¿Saben cuál es el mérito? Culturalmente,
buscar a un padrino o culturalmente hacerse lo más íntimo que se pueda de otro. Esa es la cultura que nosotros tenemos. Es un problema. Parte de ese listado de los 80 millones de problemas que tenemos en este país. Por eso es un tema no solamente interesante, sino incluso hasta para cuestionar o cuestionarse a uno mismo. Yo creo que este país no podrá avanzar si no vamos transformando estos tipos, grupos sociales de culturas que nosotros tenemos, de lo general a lo particular, del particular a lo general. No podemos avanzar y vamos a seguir siendo durante otros 100 o 200 años más un país como se nos ha visto, donde llega cualquiera que se siente y se cree Dios. Y Dios me refiero con el debido respeto a la religión, aquellos que se sienten superhombres, superdotados de talentos, de intelectos, de pensamientos y que no piensan más que uno, porque en su vida han leído o han estado no solamente en el comparativo de una universidad pública y de una universidad privada, que conozcan las dos realidades que nosotros tenemos. Casi todos ellos por lo regular son de aquellas universidades donde una mensualidad cuesta 30,000 pesos promedio. A lo mejor yo estuve en una universidad que yo pagaba de manera anual o de manera semestral 300 o 500 pesos y eso no significa que no sirva. Al contrario, le debo mucho a la universidad pública, pero también está en una universidad privada donde me cuesta pagar en algunas ocasiones 1,500, 2,000, 3,000 pesos para seguir preparándome. Porque reconozco que también tiene unos excelentes profesores o docentes, lo reconozco y que me ha dejado mucho. Entonces he aprendido mucho de las dos universidades, como lo vuelvo a repetir. Esto es parte de la cultura, es decir, mi cultura ha crecido, después de estar pequeña ha crecido lo bastante, que me permite, me ha dejado ir más allá y ver más allá, lo que en muchas de las ocasiones todos vemos a no más de medio metro de distancia, incluso hay quienes lo hacen a 5 o 10 centímetros. He aprendido a ver a kilómetros de distancia, y no solamente a kilómetros. Me ha permitido tener una visión ya no de 45, ya no de 90, ya no de 180 grados, sino de los 360 grados, y si los viera más lo haría. Pero bueno, el problema de cultura, como digo, está en cada uno de nosotros, está en cada familia, está en cada grupo social, en cada municipio, en cada estado, en cada localidad. Es decir, está en todo aquello que integra el Estado. Y todo aquello que integra el Estado no solamente es el territorio, sino es totalmente su población. Y también son las instituciones públicas. Y las instituciones públicas, hoy en día, los que no pertenecemos a una, tenemos que mantener a muchísima gente que estorba. Le vamos a llamar, dicen algunos, parásitos. Parásitos porque viven de la gente que realmente trabaja y que es productiva. Ellos no son productivos. No tengo nada en contra de ellos, absolutamente nada. Nada más estoy hablando de una realidad como parte de una cultura. Gente que llega y checa y se va. Todo el día no realiza ninguna labor. Pero bueno, de alguna forma es recomendado. Es gente de confianza. Llámese de un director, de un jefe de oficina, llámese del mismo gobernador, llámese del presidente municipal, llámese del secretario de gobierno, llámese de quien se llame. Entonces no son simples mortales, porque los simples mortales trabajamos como lo merecemos, trabajar y lo ganamos por ese mérito. Y que no se compara con aquellos que ganan y ganan y ganan y desperdician y que siguen de alguna forma causando daño. Parte de la cultura, vean ustedes, entonces la cultura no es lo que, una vez más, no es algo tan simple, sí es cierto, es algo mucho más complejo. ¿Y por qué quise aprovechar este tema? Bueno, porque hoy estaba precisamente escuchando un debate sobre cultura entre varios intelectuales y decían ellos, cultura, ¿qué es la cultura? Es que es muy compleja, es que el problema está en la familia. Yo creo que el problema está en todos lados y todos somos el problema. Pero también lo cierto es que todos somos la solución. Es algo que tenemos que trabajar de manera inicial en la familia, es cierto, en la casa, es cierto con los padres, es cierto con los hermanos mayores, es cierto con los vecinos, pero también es cierto que si vamos a una institución educativa, los docentes deben de traer esa cultura de cambio, de ayudemos a todos aquellos que no tienen las condiciones. Pero también los docentes en algún momento nos convertimos o nos hacemos
no solamente mañosos, no solamente desobligados, no solamente falta de compromisos, entre otras cosas. Muchos pareciera ser que no encuentran lugares en otros lugares y hay quienes les dan oportunidades, se les hace fácil y dicen, pues yo no sé, pero yo le entro. No, yo creo que no es esto. La cultura que nosotros tenemos es, créanmelo, que si yo me dedicara a lo que me gusta hacer, no me alcanza para cubrir mis principales necesidades. Entonces yo tengo que buscar como parte de la cultura ingresos adicionales de la profesión que tengo como abogado. Pero no solamente es esto. La cultura que nosotros tenemos y que debiéramos tener todos es, tenemos que trabajar. Trabajar. Prepararnos y seguir preparándonos. Cambiar, seguir cambiando. Aportar lo que podamos y lo que tengamos para dar. Y me puedo seguir con más situaciones. Esa es la cultura que deberíamos nosotros tener. Si a veces se nos critica por lo bueno y por lo malo, es por ese tipo de actitudes o de cambios culturales, buenos, malos e incluso inestables. Pero no solamente es esto, me gustaría que el compañero Sergio diera una breve opinión. Bueno, brevemente, sí estaría muy bien que la gente tratara de buscar, bueno, que todos tratáramos de buscar por nuestras propias manos o nuestras propias fuentes más temas de información, o nada más quedarnos con lo que nos dicen. Pero también para que haya un cambio verdadero en lo que viene siendo aquí el país, más que, pues sí, en México más que nada, la verdad ha sido muy difícil que llegue a suceder, porque eso depende más de una mayoría a una minoría. Porque sí, o sea, nosotros podemos estar dando ahora mismo nuestra opinión sobre qué pensamos sobre la cultura, la ignorancia, también nuestros líderes, pero también es complicado, porque no con una sola persona que llegue al poder va a ser un cambio significativo. Yo siento que eso depende de todos, de que todos nos propongamos a querer lograr esto, lograr este cambio verdadero. Tal vez no nos alcance la vida para lograr verlo, pero yo espero, confío que sí se pueda, que realmente llegue un cambio en nuestra mentalidad, un cambio social en el que podamos avanzar como sociedad. También individual, claro, por supuesto. El cambio de cultura, y agradezco esta cultura que tengo hoy en día, porque se la debo a mi padre, a mi madre, en paz descanse, a mis hermanos, a mis hermanas, de alguna forma a todos aquellos que nos rodean. Eso es lo que nos está motivando de manera muy constante a cambiar, a mejorar, a que este país deje de ser lo que es, a que este sistema que nosotros tenemos, dejemos de tener ese sistema, y la educación que tenemos hoy en día sea mucho mejor, y los docentes estén mucho más comprometidos, y todos aquellos que de alguna forma realizan una actividad, de veras, lo hagan realmente porque les encanta, porque les fascina, y porque saben que tienen que ser productivos al 100%, no al 50, ni al 20, ni al 10, ni al 5, al 100. Y que eso es lo que nos puede permitir mejorar no solamente las condiciones de vida, no solamente las condiciones de la familia y las condiciones sociales, sino estaríamos como cultura cambiando muchísimas cosas. Estaríamos dando estabilidad, pero la estabilidad tiene que ver algo con la identidad nacional. No tenemos identidad nacional aquí. Y no la tenemos porque la gente sigue teniendo el complejo de aquellos que llegaron y nos colonizaron. Es decir, somos mexicanos, somos españoles, somos criollos, somos norteamericanos, somos franceses, somos ingleses, somos italianos y no somos nada. Yo creo, nada más como referencia, y no hablando mucho de la parte histórica, pero lo que hicieron los estados totalitarios fue lo primerito, una identidad nacional. Y esto logró que pudieran crecer como cultura. Es lo que nosotros necesitamos en este país, una identidad nacional. Identidad nacional. Pregunten ustedes, ¿cómo se llama este país? ¿Qué piensan de este país? ¿Qué harían para que cambiaran este país? ¿Y qué es lo que no harían para que este país siga estando en las condiciones en que está? Da tristeza. Si alguien me dijera, ¿tú qué harías para resolver un problema? Todo lo que yo he dicho, la gente me lo critica. Yo los entiendo que lo critiquen. Es natural, porque no piensan como yo pienso, es parte de la cultura. Eso no significa que sea malo. Pero si tenemos un problema, lo tenemos que arrancar de raíz. No hay otra. Y la única solución para arrancar ese tipo de problemas de raíz es... ¿Saben quiénes son a los primeros que yo les aplicaría todo el peso de la ley y la justicia? A los políticos. A esos políticos que tanto daño le han hecho a este país. No todos, algunos. Por ejemplo, todos aquellos
que no se conforman con robar 1 millón, ni 2 millones, ni 3 millones, ni 4, ni 5, ni 50, sino sus necesidades y su ambición como parte de la cultura es tener que llevarse arriba de 100 millones de pesos que mucha gente las están dejando desprotegidas. Los están dejando en algún momento sin cubrir las necesidades muy básicas. Me refiero a agua, luz, drenaje, pavimentación, seguridad pública, entre otras cosas. Pero eso sí, Michoacán sigue cada año incrementando impuestos y más impuestos. Y los michoacanos siguen pagando. Yo prefiero ir a hacer un trámite a cualquier otro estado y dejar ese impuesto en otro estado que en este estado. Yo sé que esa parte me la critican, pero es una manera de evitar la contribución a enriquecer a estos que se están llevando el dinero, que no lo están invirtiendo en ese estado y en este municipio. Pero bueno, es parte de la cultura. Y bueno, ya nada más con esta parte me gustaría que el compañero Sergio diera otra opinión. Bueno, pues nada más para finalizar con este tema y complementando algo que estaba diciendo, es un ejemplo sería, por ejemplo, el costo de las gasolinas, ya que nosotros como país tenemos pues refinerías y más que nada nosotros tenemos pues petróleo, válgame la redundancia, y yo me acuerdo que cuando se dio esto del gasolinazo, mucha gente que vivía en los estados del sur prefería ir a Guatemala a comprarla porque decían que era más barata y sí era cierto. Pero también pues pienso que si nosotros somos productores de algo, pues deberíamos de dar barato ese algo que nosotros hacemos. Otro ejemplo tenés el aguacate. Bueno, nada más te voy a corregir una cosa. México no produce petróleo para gasolina. El petróleo mexicano se usa para hacer plástico. El petróleo mexicano solamente le puede sacar un 35% máximo así, y tronando la máquina de gasolina. Tienes que comprar petróleo ligero que producen, por ejemplo, en Arabia Saudita, para poder hacer gasolina, o bien importar directamente la gasolina. Es algo que México ha hecho siempre. Digamos, vende el petróleo para hacer hidrocarburos, para hacer plásticos, o para quemarlo directamente para producir energía, sí. Pero para gasolina México no tiene esa capacidad, desgraciadamente. Y qué bueno, la verdad, que me has corregido en eso, porque ahí ya demostré que fui ignorante en ese tema. Sí, es algo que se dice mucho, vaya, y nos es lo que más creemos. Bueno, pues quiero agradecer no solamente la Universidad Nacional Obrera, en este caso con sede en la ciudad de Morelia, aquí en el estado de Michoacán, por esta oportunidad o por esta apertura de hacer uso de este medio informativo, comunicativo, y también quiero agradecer de alguna manera la asistencia del compañero Sergio y sobre todo de quien está dirigiendo en estos momentos este programa, que yo creo que por lo menos sí estamos haciendo algo. Déjenme nada más para cerrar lo último con mi intervención, es de todas las universidades en las que yo he estado, que me han dado la oportunidad de ser parte de la plantilla docente y compartir los conocimientos que he adquirido. Hay quienes, por los intereses y por sus políticas, dicen que no somos siempre del todo del agrado, y los entendemos. Son las políticas educativas, económicas, sociales, entre otras cosas. Pero quiero agradecer a esta universidad, esta oportunidad que se nos da, porque es la primera universidad, o al menos me ha tocado ver desde su inicio la creación de esto. Este es un cambio, y vean ustedes, es un cambio de cultura. Claro, hay otras universidades que lo tienen, pero sobre todo porque tienen el poder económico para hacerlo. Esta universidad lo está haciendo con el recurso mínimo que es disponible, pero sobre todo porque hay voluntad. De alguna forma tenemos esto que queremos emprender como un tipo de cambio. Falta mucho por trabajar y por hacerlo, cierto, pero quiero agradecerle una vez más a la universidad y a nuestro director del programa. Bueno, soy su locutor, Víctor Baez. Ustedes me han visto en los programas anteriores. Me voy a crecer tantito diciendo que, bueno, esta iniciativa, inclusive el recurso mínimo, pues son gracias a un poquito a mi experiencia. Afortunadamente, después de 12 años haciendo esto, ya sé cómo hacer esto con el mínimo. Próximamente vamos a poner también, por parte de la Universidad Obrera, disponibles para ustedes diversos cursos, para que si ustedes pertenecen a una institución educativa, por ejemplo, o tienen una opinión que dar, también con un mínimo de recursos puedan hacer programas como este. Y pues
a lo mejor ustedes ya con su propia experiencia, un poquito mejor de calidad. Quiero agradecer muchísimo al doctor por estar aquí con nosotros, por haber preparado este tema y por animar a nuestros estudiantes por primera vez a venir. Estuviste con un poquito de pena, no pasa nada. Supongo es normal. Vamos a estar animando a los estudiantes a que vengan más. Vamos a tener muchos más temas y no me queda más que invitarlos a que sigan escuchándonos. Todos los miércoles al mediodía sale un programa nuevo, grabado. Esperamos eventualmente poder hacer programas en vivo donde ustedes puedan interactuar con la plantilla docente. Cuando finalmente podamos ponernos todos de acuerdo a qué hora podemos todas las semanas, lo cual se imaginan que es un poquito complicado. Si no podemos ni ir al cine todos juntos, ni pedir una pizza, imagínense. Pero en fin, más allá de eso, les agradecemos muchísimo, les pedimos que se suscriban al canal para que siempre sepan cuando tenemos programa nuevo. Pueden escuchar también el programa en versión audio en la plataforma iVoox, también está disponible en Spotify y en iTunes, para que nos busquen y nos dejen por ahí sus opiniones. Esto ha sido Uno Radio y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias.